El cerebro del intensivista. Episodio 10. Sal o azúcar para el cerebro hinchado. Solución salina hipertónica contra manitol en hipertensión intracraneal. Bienvenido a El cerebro del intensivista, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Aquí no coleccionamos tratamientos. Aprendemos a reconocer el momento exacto en el que una intervención puede salvar tejido cerebral y el momento en el que solo estamos persiguiendo números mientras el verdadero problema continúa creciendo dentro del cráneo. Hoy vamos a enfrentar dos de las herramientas más conocidas de la neurocrítica. Dos soluciones transparentes. Dos mecanismos osmóticos. Dos maneras de intentar extraer agua de un cerebro que ya no tiene espacio para hincharse. De un lado, el manitol. El viejo azúcar osmótico. Familiar, eficaz, diurético y traicionero cuando la hemodinamia comienza a derrumbarse. Del otro lado, la solución salina hipertónica. Más moderna, más intensa, capaz de aumentar la tonicidad y expandir el compartimento intravascular, aunque al precio de elevar el sodio, el cloro y la carga osmótica. Durante años la discusión se planteó como una competencia. ¿Cuál es mejor? ¿Manitol o solución salina hipertónica? Pero esa pregunta es demasiado pequeña. El cerebro lesionado no necesita que elijamos un ganador universal. Necesita que entendamos qué está ocurriendo, qué problema queremos corregir y cuál de los dos agentes encaja mejor con la fisiología concreta del paciente que tenemos delante. Imagina la escena. Un paciente con traumatismo cráneoencefálico grave está conectado al ventilador mecánico. Permanece sedado. Tiene monitorización invasiva de la presión intracraneal. De pronto, la presión intracraneal comienza a subir. 23. 26. 30 milímetros de mercurio. La pupila derecha se hace más lenta. La presión arterial cae. La presión de perfusión cerebral empieza a deteriorarse. Alguien pide manitol. Otra persona solicita solución salina hipertónica. Y durante unos segundos, en medio de la urgencia, parece que la medicina se redujera a escoger entre sal y azúcar. Pero antes de abrir cualquiera de los dos frascos debemos comprender algo fundamental. La hipertensión intracraneal no es una enfermedad. Es una manifestación. Es la expresión final de diferentes procesos que aumentan el volumen dentro de una cavidad rígida. Puede deberse a edema cerebral. A un hematoma en expansión. A hidrocefalia. A obstrucción del drenaje venoso. A hiperemia cerebral. Acumulación de dióxido de carbono. A una crisis epiléptica. A fiebre, dolor, tos, agitación o asincronía con el ventilador. Puede ocurrir porque el cerebro se hincha. Pero también porque la sangre, el líquido cefalorraquídeo o una lesión ocupante de espacio han consumido la reserva intracraneal. Por eso la primera pregunta no es ¿qué osmótico administramos? La primera pregunta es ¿por qué está aumentando la presión intracraneal? porque ningún osmótico evacuará un hematoma expansivo. Ningún osmótico corregirá un drenaje ventricular obstruido. Ningún osmótico reemplazará la cirugía descompresiva cuando existe una indicación quirúrgica. Y ningún osmótico solucionará una hipercapnia grave provocada por una obstrucción del tubo endotraqueal. La osmoterapia puede comprar tiempo. No puede reemplazar el diagnóstico. Para comprender cómo actúa, debemos regresar a una de las leyes esenciales de la neurocrítica, la doctrina de Monro-Keyes. Dentro del cráneo existen tres grandes componentes: El tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. El cráneo adulto es una estructura rígida. Su volumen total prácticamente no puede aumentar. Cuando uno de sus componentes crece,
los demás deben disminuir para compensarlo. Al principio, el sistema desplaza líquido cefalorraquídeo hacia el canal espinal y reduce parte del volumen venoso. Durante esa fase, pequeños aumentos de volumen producen pocos cambios en la presión. Es la etapa de compensación. Pero esa reserva no es infinita. Cuando se agota, la relación entre volumen y presión se vuelve brutalmente empinada. Un pequeño incremento adicional de sangre, edema o líquido cefalorraquídeo puede provocar un gran aumento de la presión intracraneal. En ese punto, el cráneo deja de ser un compartimento tolerante. Se convierte en una trampa. El aumento de presión comprime los vasos cerebrales, reduce el flujo sanguíneo, compromete la presión de perfusión cerebral y favorece isquemia secundaria. Si el proceso continúa, aparecen desplazamientos de estructuras cerebrales y síndromes de herniación. Por eso, no tratamos la presión intracraneal solamente porque el número sea alto. La tratamos porque representa una amenaza para la perfusión, la estructura y la supervivencia del cerebro. En el traumatismo cráneoencefálico grave, suele considerarse patológica una presión intracraneal sostenida por encima de 22 milímetros de mercurio. Pero ese umbral no debe interpretarse como una frontera mágica. Un paciente con 20 milímetros de mercurio, deterioro pupilar y caída de la presión de perfusión cerebral puede estar en mayor peligro que otro con 25 milímetros de mercurio, examen estable y buena perfusión. El número debe interpretarse junto con la tendencia, la duración, la morfología de la onda, el examen neurológico, la tomografía y la presión de perfusión cerebral. Y si existen signos clínicos de herniación, no esperamos obedientemente a que un monitor confirme lo evidente. Tratamos. Ahora podemos entender la osmoterapia. Tanto el manitol como la solución salina hipertónica aumentan la tonicidad del plasma. Al elevar la concentración efectiva de partículas osmóticamente activas dentro del espacio vascular, generan un gradiente a través de la barrera hematoencefálica. El agua se desplaza desde el tejido cerebral hacia el compartimento intravascular. El volumen cerebral disminuye. La presión intracraneal cae. Pero este mecanismo depende de una condición esencial. La barrera hematoencefálica debe conservar, al menos parcialmente, su capacidad para impedir que el agente osmótico entre rápidamente al tejido cerebral. Si el agente atraviesa la barrera y se acumula dentro del cerebro lesionado, el gradiente puede perderse. Incluso puede invertirse. Y entonces aparece el temido efecto rebote. Esta es la primera lección. Los osmóticos no eliminan el edema. Redistribuyen agua de manera temporal. El efecto compra tiempo para controlar la causa, restaurar la perfusión y aplicar tratamientos definitivos. Comencemos con el manitol. El manitol es un alcohol de azúcar que se administra habitualmente en una solución al 20%. Después de entrar al torrente sanguíneo produce dos fases de acción. La primera puede comenzar en pocos minutos. El manitol expande transitoriamente el volumen plasmático, disminuye la viscosidad sanguínea y puede aumentar el flujo cerebral. Si la autorregulación vascular permanece funcional, ese aumento del flujo desencadena vasoconstricción cerebral compensadora. Al disminuir el volumen sanguíneo cerebral, la presión intracraneal puede caer incluso antes de que aparezca el efecto osmótico completo. Después llega la segunda fase. El aumento de la osmolaridad plasmática extrae agua del tejido cerebral hacia la circulación. El efecto puede durar varias horas, aunque su magnitud y duración dependen de la dosis, la función renal, la integridad de la barrera hematoencefálica y la gravedad de la lesión. Pero el manitol tiene una característica que define gran parte de sus ventajas y de sus problemas. Se filtra por el riñón y provoca diuresis osmótica. El paciente comienza a perder agua y electrolitos. Eso puede ser útil en algunas circunstancias. Pero en un paciente hipovolémico, hipotenso o dependiente de vasopresores puede convertirse en una amenaza.
la presión arterial media puede caer. La presión de perfusión cerebral puede deteriorarse. Y habremos reducido la presión intracraneal mientras disminuimos simultáneamente la presión que impulsa la sangre hacia el cerebro. Una victoria bastante absurda. Recordemos la relación. La presión de perfusión cerebral depende de la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Podemos mejorarla disminuyendo la presión intracraneal. Pero podemos empeorarla si también hacemos caer la presión arterial. Por eso, el manitol puede reducir correctamente la presión dentro del cráneo y aún así perjudicar la perfusión cerebral si produce hipovolemia o hipotensión. Este es uno de sus principales límites. El manitol también puede acumularse cuando la función renal está deteriorada. Puede aumentar la brecha osmolar. Puede contribuir a lesión renal aguda, especialmente con dosis repetidas, hipovolemia, exposición acumulativa elevada o enfermedad renal previa. También puede producir alteraciones del sodio y del potasio. Inicialmente, el desplazamiento de agua desde el espacio intracelular puede disminuir la concentración sérica de sodio. Después, la pérdida renal de agua puede producir hipernatremia. La dirección del trastorno depende del momento, la dosis, la función renal y la reposición de líquidos. Por eso administrar manitol y limitarse a observar la presión intracraneal es mirar solamente la mitad de la escena. Debemos vigilar la presión arterial, el balance hídrico, la diuresis, la creatinina, los electrolitos, la osmolaridad medida y la brecha osmolar. La brecha osmolar es la diferencia entre la osmolaridad medida en el laboratorio y la osmolaridad calculada. Cuando administramos manitol, esta diferencia puede aumentar porque el manitol está presente en el plasma, pero no forma parte de la fórmula osmolar habitual. Una brecha osmolar en ascenso puede sugerir acumulación del fármaco. Durante años se utilizó una osmolaridad sérica de 320 miliosmoles por kilogramo como límite casi sagrado. Sin embargo, la evidencia que sostiene ese umbral es débil. El riesgo no depende de un número aislado. Depende de la dosis acumulada, la función renal, la volemia, la tendencia de la brecha osmolar y el estado clínico. Las guías modernas favorecen una vigilancia integrada antes que la obediencia ciega a una cifra única. La dosis habitual de manitol al 20% oscila entre 0.25 y 1 gramo por kilogramo administrado como bolo intravenoso. En una crisis grave o una herniación inminente, suelen utilizarse dosis cercanas a 1 gramo por kilogramo. En situaciones menos extremas pueden emplearse dosis menores. Pero la dosis no debe repetirse automáticamente cada 4 o 6 horas, porque así aparece escrito en una hoja antigua. Cada nueva administración debe responder a una nueva evaluación. ¿La presión volvió a elevarse? ¿El paciente respondió a la dosis previa? ¿La presión arterial toleró el tratamiento? ¿La diuresis fue excesiva? ¿La función renal continúa estable? ¿La brecha osmolar está aumentando? ¿Estamos tratando una nueva crisis o simplemente manteniendo una costumbre? Ahora pasemos a la solución salina hipertónica. La solución salina hipertónica contiene concentraciones de sodio y cloro mayores que el plasma. Puede utilizarse en diferentes concentraciones. 3%, 7.5%. 10%. Y soluciones altamente concentradas, como la de 23.4%, empleadas principalmente como tratamiento de rescate. Todas aumentan la tonicidad plasmática y extraen agua del tejido cerebral. Pero, a diferencia del manitol, la solución salina hipertónica también expande de manera más sostenida el compartimento intravascular y no genera la misma diuresis osmótica inicial. Esto puede aumentar la presión arterial media. Puede mejorar la presión de perfusión cerebral. Y la convierte en una opción especialmente atractiva cuando la hipertensión intracraneal coexiste con hipotensión, hipovolemia o dependencia importante de vasopresores. En otras palabras,
El manitol tiende a sacar agua del cerebro y después también del paciente. La solución salina hipertónica saca agua del cerebro mientras sostiene, al menos inicialmente, el volumen intravascular. La frase es deliberadamente simplificada, pero captura una diferencia clínica fundamental. La solución hipertónica también puede reducir el edema de las células endoteliales y favorecer la deformabilidad de los eritrocitos. Se han propuesto efectos sobre la microcirculación y la respuesta inflamatoria. Pero esas explicaciones fisiológicas no deben distraernos del punto principal. Su beneficio clínico inmediato proviene del aumento de la tonicidad, la reducción del agua cerebral y el soporte del compartimento intravascular. La solución al 3% es la presentación más utilizada para bolos repetidos o infusiones en determinados protocolos. Una dosis frecuente en adultos es de 2 a 5 mililitros por kilogramo. Algunos centros utilizan bolos fijos de 150 a 250 mililitros, según el contexto y el protocolo local. La solución al 23.4% suele administrarse en bolos pequeños, frecuentemente de 30 mililitros, para crisis graves o hipertensión intracraneal refractaria. Debido a su elevada concentración, se prefiere una vía venosa central. En una herniación inminente, la falta de un acceso central no debería generar una demora fatal, pero el uso periférico exige vigilancia estricta, un acceso adecuado y un protocolo institucional claro. Como siempre, la solución no compensa la improvisación. La solución salina hipertónica tampoco es inocente. Puede provocar hipernatremia, Hipercloremia, acidosis metabólica hiperclorémica, sobrecarga intravascular, edema pulmonar, flebitis o lesión tisular si una solución muy concentrada se extravasa. y, con exposiciones elevadas o prolongadas, puede asociarse con lesión renal. El riesgo de desmielinización osmótica merece una aclaración. La desmielinización osmótica ocurre principalmente cuando se corrige demasiado rápido una hiponatremia crónica. No aparece simplemente porque se administre un bolo hipertónico a un paciente con sodio normal y herniación cerebral. Pero si el paciente ya tiene hiponatremia crónica, la corrección acumulada debe calcularse y vigilarse cuidadosamente. La urgencia neurológica puede justificar el bolo. Lo que no justifica es perder de vista la velocidad total de corrección durante las horas siguientes. También debemos evitar otro ritual frecuente. Perseguir sistemáticamente una concentración de sodio entre 145 y 155 miliequivalentes por litro en todos los pacientes neurocríticos. Algunos protocolos utilizan objetivos de sodio en pacientes seleccionados. Pero no existe evidencia sólida de que mantener una hipernatremia inducida de manera rutinaria mejore la supervivencia o la recuperación funcional. El sodio no es el tratamiento. La tonicidad es una herramienta. Y el objetivo verdadero continúa siendo controlar episodios de hipertensión intracraneal, preservar la perfusión y tratar la causa. Llegamos entonces a la gran pregunta. ¿Cuál controla mejor la presión intracraneal? Cuando se comparan dosis osmóticamente equivalentes, ambos agentes reducen la presión intracraneal. Los estudios pequeños y los metaanálisis suelen encontrar una reducción absoluta parecida. Sin embargo, la solución salina hipertónica parece conseguir con mayor frecuencia un control exitoso del episodio, y en varios estudios, produce un efecto más sostenido. También puede mejorar mejor la presión de perfusión cerebral, especialmente cuando la hemodinamia es frágil. En algunos análisis, la diferencia promedio en reducción de presión intracraneal es pequeña. El beneficio parece encontrarse menos en cuánto baja el valor máximo y más en la probabilidad de controlar el episodio, mantener el efecto y evitar una caída de la presión arterial. Por eso la solución salina hipertónica ha ganado terreno como agente preferido en muchas unidades de neurocrítica. Pero aquí llega la parte que siempre intenta escapar de los titulares. Un mejor control de la presión intracraneal no ha producido una mejoría consistente de la mortalidad ni del desenlace neurológico a largo plazo. La mayoría de los estudios son pequeños. Utilizan diferentes concentraciones,
dosis y poblaciones. Algunos analizan episodios de presión intracraneal y no pacientes individuales. Otros combinan traumatismo cráneoencefálico, hemorragia cerebral, infecciones del sistema nervioso y diferentes causas de edema. La heterogeneidad es considerable. Por eso podemos afirmar que la solución salina hipertónica suele ofrecer ventajas fisiológicas para controlar la presión intracraneal. Pero no podemos afirmar que salve más vidas o produzca una mejor recuperación funcional que el manitol. La solución salina hipertónica parece ganar la batalla contra el número. Todavía no ha demostrado ganar la guerra contra la discapacidad. Las recomendaciones de la Sociedad de Neurocríticos reflejan esta incertidumbre. En pacientes con traumatismo cráneoencefálico, sugieren utilizar solución salina hipertónica sobre manitol para el manejo inicial de la hipertensión intracraneal o el edema cerebral. Pero la calidad de la evidencia es baja. Además, aclaran que ninguno de los dos agentes ha demostrado mejorar el desenlace neurológico a largo plazo. El manitol continúa siendo una alternativa válida cuando la solución hipertónica no puede utilizarse. En la hemorragia intracerebral también se suele favorecer la solución salina hipertónica sobre el manitol, aunque nuevamente con evidencia limitada. En el accidente cerebrovascular isquémico con edema cerebral, cualquiera de los dos puede emplearse para el manejo inicial. Sin embargo, debe evitarse la administración profiláctica y programada de manitol en ausencia de hipertensión intracraneal o deterioro clínico, porque podría producir daño sin aportar beneficio. En la hemorragia subaracnoidea, se favorece el tratamiento mediante bolos guiados por síntomas o episodios de hipertensión intracraneal, en lugar de intentar alcanzar de forma rutinaria una concentración fija de sodio. Estas recomendaciones comparten una idea: tratar el episodio y la fisiología. No perseguir objetivos arbitrarios. Ahora construyamos la elección clínica. Primer escenario. Hipertensión intracraneal con hipotensión o hipovolemia. Aquí, la solución salina hipertónica suele ser la opción más atractiva. Puede reducir la presión intracraneal mientras expande el volumen intravascular y sostiene la presión arterial. El manitol, al producir diuresis, puede agravar la inestabilidad y reducir la presión de perfusión cerebral. Segundo escenario. Hipertensión intracraneal con hiponatremia. La solución salina hipertónica tiene una ventaja evidente. Permite aumentar la tonicidad, tratar la hiponatremia y reducir el edema cerebral. Sin embargo, si la hiponatremia es crónica, debe vigilarse la corrección acumulada para evitar una elevación excesiva del sodio. Tercer escenario. Te acortas el camino para alcanzar tus ideas y mis emociones para ser reveladas. Hipertensión intracraneal con hipernatremia significativa o hipercloremia grave. Aquí el manitol puede ser una opción más razonable, siempre que la función renal y la hemodinamia lo permitan. Añadir más sodio y cloro podría empeorar las alteraciones metabólicas. Cuarto escenario. Hipertensión intracraneal con lesión renal aguda o oliguria. Ambos agentes requieren cautela. El manitol puede acumularse si no se elimina adecuadamente y aumentar el riesgo de toxicidad renal y sobrecarga osmótica. La solución salina hipertónica puede agravar la sobrecarga de volumen, la hipernatremia o la hipercloremia. En este escenario no existe una elección automática. Debemos valorar la función renal residual, el sodio, el cloro, la volemia, la congestión, la osmolaridad, la diuresis y la posibilidad de terapia de reemplazo renal. Quinto escenario. Hipertensión intracraneal con insuficiencia cardíaca, edema pulmonar o congestión grave. La expansión intravascular producida por la solución salina hipertónica puede ser problemática. El manitol también produce una expansión plasmática inicial antes de generar diuresis y puede empeorar transitoriamente la congestión. Ninguno es completamente seguro. La elección exige monitorización estrecha, bolos pequeños, reevaluación inmediata y tratamiento paralelo de la falla cardiocirculatoria.
Sexto escenario. Crisis de presión intracraneal refractaria al manitol. La solución hipertónica, especialmente en concentraciones elevadas y bajo un protocolo de rescate, puede lograr control cuando el manitol ha fallado. Pero un segundo osmótico no debe retrasar la búsqueda de una causa mecánica, ni la evaluación neuroquirúrgica. Si la presión continúa elevada, debemos preguntar: ¿existe un hematoma que requiere evacuación? ¿hay hidrocefalia? ¿Puede drenarse líquido cefalorraquídeo? ¿Se necesita una craniectomía descompresiva? ¿Hay actividad epiléptica? ¿La ventilación es adecuada? La sedación es suficiente. ¿Estamos ante hiperemia, edema progresivo o una nueva lesión? Séptimo escenario. Herniación cerebral inminente. Aquí el tiempo domina la decisión. Debemos actuar antes de disponer de todos los datos perfectos. La solución salina hipertónica concentrada suele ser una opción muy poderosa, especialmente si existe hipotensión. El manitol continúa siendo válido si está inmediatamente disponible, la presión arterial es adecuada y no existen contraindicaciones evidentes. En una herniación, el mejor osmótico puede ser el que puede administrarse correctamente en ese momento, sin retrasar el control de la vía aérea, la ventilación, la tomografía o la intervención neuroquirúrgica. La perfección farmacológica no sirve de mucho cuando llega 20 minutos tarde. Ahora diseñemos un algoritmo mental de pie de cama. Primero, Confirma la crisis. observa la tendencia de la presión intracraneal. Evalúa las pupilas, el nivel de conciencia y los nuevos déficits. Revisa la presión arterial y calcula la presión de perfusión cerebral. Si existe un catéter intracraneal, verifica que la medición sea real. Comprueba el nivel del transductor. Revisa la morfología de la onda. Descarta obstrucción o mal funcionamiento. Un monitor defectuoso también puede producir una emergencia, aunque solo sea en la presión arterial del residente. Segundo, Busca y corrige precipitantes inmediatas. eleva la cabecera a aproximadamente 30 grados. Mantén la cabeza en posición neutra. Evita la compresión yugular por el collar, las cintas o una rotación excesiva del cuello. Corrige hipoxelia. Evita hipotensión. Revisa la ventilación y el dióxido de carbono. Trata fiebre, dolor, tos, agitación, asincronía y convulsiones. Optimiza analgesia y sedación. Si existe drenaje ventricular, comprueba su permeabilidad y considera drenaje de líquido cefalorraquídeo según el protocolo. Tercero, Decide si necesita osmoterapia inmediata. si hay deterioro neurológico, herniación o elevación sostenida de la presión intracraneal, no demores el tratamiento. Cuarto, Elige el agente según el fenotipo. presión arterial baja, hipovolemia o hiponatremia. Solución salina hipertónica. Sodio muy elevado, hipercloremia significativa y función renal conservada. Considera manitol. Insuficiencia renal, congestión o alteraciones osmóticas complejas. Individualiza y utiliza la menor dosis efectiva con vigilancia intensiva. Quinto, Administra un bolo, no una esperanza. define antes de administrarlo qué respuesta esperas. Descenso de la presión intracraneal. Mejoría pupilar. Recuperación de la presión de perfusión cerebral. Disminución de la carga de presión intracraneal durante las siguientes horas. Sexto. Reevalúa entre 15 y 30 minutos después. ¿Descendió la presión? ¿Mejoró la presión de perfusión cerebral? ¿Cambió el examen neurológico? ¿La presión arterial aumentó o cayó? ¿Apareció congestión pulmonar? ¿La diuresis fue excesiva? ¿El sodio está subiendo con demasiada rapidez? Si no existe respuesta, no repitas mecánicamente la misma intervención. Reconsidera el diagnóstico. Séptimo, Si la hipertensión intracraneal persiste, escala el tratamiento.
Drenaje de líquido cefalorraquídeo. Sedación más profunda. Bloqueo neuromuscular en pacientes seleccionados. Hiperventilación transitoria como puente ante herniación inminente. Tratamiento anticonvulsivante si existe actividad epiléptica. Repetición o cambio de osmótico bajo vigilancia. Barbitúricos en hipertensión intracraneal refractaria cuidadosamente seleccionada. Y evaluación neuroquirúrgica urgente para evacuación de lesiones o descompresión. La hiperventilación merece una advertencia. Disminuir el dióxido de carbono produce vasoconstricción cerebral y puede reducir rápidamente el volumen sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Pero también puede reducir el flujo cerebral y provocar isquemia. Por eso, no debe utilizarse como tratamiento prolongado ni profiláctico. Es una medida temporal ante deterioro agudo o herniación, mientras se prepara una intervención definitiva. Ahora derribemos algunos mitos. Primer mito. La solución salina hipertónica siempre es superior al manitol. No. Es frecuentemente más favorable para controlar episodios, mantener el efecto y preservar la hemodinamia. Pero no existe una superioridad universal. Un paciente con hipernatremia grave, hipercloremia y buena función renal puede beneficiarse más del manitol. Segundo mito. El manitol está obsoleto. Tampoco. Continúa siendo un osmótico eficaz. Puede reducir rápidamente la presión intracraneal y sigue siendo una alternativa razonable en pacientes cuidadosamente seleccionados. Lo obsoleto no es el manitol. Lo obsoleto es administrarlo sin evaluar la volemia, la presión arterial y la función renal. Tercer mito. Mientras más alto llevemos el sodio, más protegido estará el cerebro. Incorrecto. La hipernatremia inducida no representa protección cerebral automática. Puede producir complicaciones renales, metabólicas y cardiopulmonares. La meta es controlar la hipertensión intracraneal con la menor carga osmótica necesaria. Cuarto mito. La osmoterapia debe programarse para evitar que la presión vuelva a subir. No de manera rutinaria. La administración profiláctica puede producir acumulación osmótica, alteraciones electrolíticas, lesión renal y pérdida progresiva de eficacia. Es preferible tratar episodios definidos y reevaluar la causa. Quinto mito. Si la presión intracraneal bajó, el tratamiento fue completamente exitoso. No necesariamente. También debemos observar la presión de perfusión cerebral, la presión arterial, la función renal, el examen renal, el examen neurológico y la evolución de la lesión. Bajar la presión intracraneal mientras provocamos hipotensión grave no es éxito. Es intercambiar una lesión secundaria por otra. Sexto mito. El efecto rebote solo ocurre con manitol. Ambos agentes pueden perder eficacia o contribuir a un rebote si atraviesan una barrera hematoencefálica gravemente dañada, se acumulan en el tejido cerebral o se suspenden después de exposiciones prolongadas. El riesgo depende de la integridad de la barrera, la dosis acumulada y la evolución de la enfermedad. Séptimo mito. La presión intracraneal debe normalizarse a cualquier precio. El objetivo no es fabricar un número perfecto. Es reducir la intensidad y duración de la hipertensión intracraneal, preservar la perfusión cerebral y evitar toxicidad sistémica. En algunos pacientes, perseguir agresivamente cada elevación breve puede producir más daño que beneficio. La tendencia y el contexto importan. Volvamos al paciente del comienzo. La presión intracraneal está en 30 milímetros de mercurio. La pupila derecha responde lentamente. La presión arterial media es de 65 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral se aproxima peligrosamente a 35. El sodio es de 137. La creatinina está discretamente elevada. El paciente ya necesita norepinefrina. En ese contexto,
la solución salina hipertónica resulta más atractiva que el manitol. No solamente porque puede reducir la presión intracraneal, También porque puede aumentar el volumen intravascular y sostener la presión arterial media. administras el bolo según el protocolo institucional. Al mismo tiempo, elevas la cabecera, corriges la alineación cervical, profundizas la sedación, verificas la ventilación y solicitas una tomografía urgente. 15 minutos después, la presión intracraneal disminuye a 18. La presión arterial media aumenta. La presión de perfusión cerebral mejora. La pupila recupera parte de su respuesta. El tratamiento funcionó. Pero el episodio no ha terminado. La tomografía muestra un hematoma subdural en expansión con desviación de la línea media. La solución hipertónica no curó al paciente. Compró el tiempo necesario para llevarlo al quirófano. Esa es la verdadera función de la osmoterapia. No resolver definitivamente la lesión. Crear una ventana fisiológica en la que todavía sea posible resolverla. La conclusión de este episodio puede resumirse en 8 principios. Primero, La hipertensión intracraneal es una manifestación. Siempre debemos buscar y tratar su causa. segundo, El manitol y la solución salina hipertónica reducen la presión intracraneal mediante un gradiente osmótico, pero sus efectos son temporales. tercero, La solución salina hipertónica suele controlar con mayor frecuencia los episodios, puede tener un efecto más sostenido y suele preservar mejor la presión de perfusión cerebral. cuarto, Ninguno de los dos agentes ha demostrado de manera consistente mejorar la mortalidad o la recuperación neurológica a largo plazo. quinto, La solución salina hipertónica suele preferirse cuando existe hipotensión, hipovolemia, hiponatremia o hipertensión intracraneal refractaria. sexto, El manitol continúa siendo útil cuando existe hipernatremia, hipercloremia o imposibilidad de utilizar solución hipertónica, siempre que la función renal y la hemodinamia sean adecuadas. séptimo, No debemos utilizar osmoterapia profiláctica, programada o guiada únicamente por un objetivo arbitrario de sodio. octavo, Cada bolo debe tener una indicación, una respuesta esperada, una reevaluación y un criterio para escalar hacia un tratamiento definitivo. la solución salina hipertónica puede ganar más episodios. El manitol todavía puede ser la elección correcta en pacientes concretos, Pero ninguno merece convertirse en religión. porque en neurocrítica, el cerebro no necesita fidelidad a un frasco. Necesita oxígeno. Necesita perfusión. Necesita espacio. Y necesita que alguien comprenda que bajar la presión intracraneal es apenas una parte del rescate. Esto fue El cerebro del intensivista, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Menos recetas automáticas. Más fisiología aplicada. Más decisiones capaces de proteger el órgano que hace posibles todas las demás decisiones. Porque cuando el cráneo se queda sin espacio, cada minuto cuenta. Pero cada intervención también tiene un precio.